Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabaré, alabaré. Y alabamos y glorificamos a Dios porque Él es bueno. A pesar de las circunstancias de la vida y de la sociedad, Dios sigue siendo bueno. Y una de las características precisamente que hay en Dios es que Él es un ser personal. A Él le gusta tener una relación con las personas. Y en esa relación quiere decir que Él se acomoda a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes actitudes, diferentes caracteres, diferentes formas de darnos a entender. Pero Dios se adapta a nosotros. Comúnmente decimos, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a la manera de Dios. Pero en sí Dios es tan amoroso que Él se adapta a nosotros. Permite que usted pueda acercarse a Él y Él le escucha. Y esto es tan interesante porque precisamente lo que queremos compartir hoy es algo que ha separado al hombre de Dios. Pero antes que se me olvide, ¿verdad? Hasta que terminemos, no se me vaya, hay una deliciosa pizza que nuestros hermanos de Willimatic han traído. No sé si pueda predicar con ese olor. Es para que me apure más rápido, dice el hermano. Gloria a Dios. Así que ya sabe, cuando no quiere que predique mucho, traiga la pizza. Hasta Axel ya está listo, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que bueno, lo que queremos compartir es precisamente algo que separa al hombre de Dios. Y vamos a leer varias escrituras. Para poder entrar en la escritura que queremos precisamente compartir, es precisamente Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Yo quiero que usted ponga atención a la escritura. Usted notará que cuando yo predico, cuando yo enseño, a mí me gusta usar mucho la escritura, para que usted vea lo que la escritura dice y usted y yo podamos aprender de la palabra de Dios. ¿Usted tiene Biblia? Pues gloria a Dios. Y si no tiene Biblia, no hay problema. Trataremos de leer cada una de estas escrituras. Y queremos empezar precisamente con esta escritura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Verdad? Vamos a esperar que nuestros hermanos puedan encontrarles. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, 8. Solo un verso vamos a leer. Y la palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Puede tomar asiento. Así que este es uno de los problemas principales que se dio desde el principio. Y creo yo que la palabra pecado ha sido una palabra comúnmente que todos hemos tal vez entenderla de una forma u otra. Creo que todos entendemos cuando hablamos de pecado, hablamos lo que es el concepto. Pero a la vez la palabra pecado o su entendimiento, el concepto, también ha sido minimizado en algunas veces al punto que a veces no le damos la profundidad de vida al término de la palabra pecado. Como podemos ver, dice, el que hace pecado, dice, es del diablo. Quiere decir que el pecado trae una influencia que no es normal, no es natural. Es una influencia que está provocando a que hagamos algo que la Biblia lo considera pecado. Y ahorita vamos a entrar más a profundidad en lo que es la palabra pecado. Pero en el punto de lo que podemos ver a través de la escritura, la naturaleza de la palabra pecado o de su entendimiento
es tan profundo que el mismo escritor, en este caso el apóstol Juan, escribió 5 libros, ¿verdad? Este es un extra para usted. Escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro más fascinante para muchos, el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Y él escribe precisamente que dice, el que hace pecado, dice, es del diablo. ¿Por qué? Aquí da una clave. Porque el diablo peca desde el principio. Quiere decir que este ser, desde el principio, inflige, causa, provoca pecado. A contraste de esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Precisamente dice, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que ese pecado puede deshacerse en usted. Y a veces nosotros creemos que es imposible. Porque a veces decimos, no, es que tengo muchas tentaciones, o es que el diablo siempre me ataca, es que soy débil, es que soy ser humano. Y ponemos todas causas o razones. Pero la Biblia dice que hay una solución. Y en esa solución está precisamente el Hijo de Dios. Ahora, para definir o entender mejor qué es pecado, vamos a ver algunas definiciones. Según pudimos extraer la variedad de su definición, una de ellas, dice la Biblia, que pecado es transgresión, es decir, es pasar el límite, violar algo. Es la transgresión de la ley. En otras palabras, sin duda, la desobediencia automáticamente se convierte en desobediencia o rebelión, la cual dice que es pecado, estamos violando, como su hijo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros padres a veces le decimos a nuestro hijo? Le dice, yo me imagino el hermano, Axel, cuando salgas de trabajo, quiero que llegues aquí no más después de las 10. Antes de las 10 te quiero en la casa. Y por qué razón Axel se queda platicando con sus amigos y empezaron a hablar de ahí de la película y cuando menos se da cuenta, ya son 10, 15, chanfle, ¿verdad? Dice, ¿quién nos va a ayudar? Y se va corriendo. Llega a su casa y su papá está, ¿qué? Molesto. ¿Por qué? No te dice su papá, estabas haciendo algo malo. ¿O qué estabas? No. Sino dice, me desobedeciste. Te dije que llegaras aquí antes de las 10, no después de las 10. Es decir, esa es una transgresión, estás violando algo que ya está estipulado. Otra de las definiciones que la Biblia también nos ayuda, dice que pecado es toda clase de falta de sujeción a la ley de Dios. Todo lo que no se sujeta a Dios, la Biblia dice que es pecado. Otra de las definiciones que pudimos descubrir es pecado es un estado del ser humano que lo separa de un Dios santo. Quiere decir que al Dios el cual hablamos, el cual envió a su Hijo, dice que Él es santo. Y como es santo, no puede estar junto al pecado. Otra de las definiciones que pudimos encontrar, pecado, dice, es todo en el hombre que no expresa, o más bien dicho, que expresa contrario al carácter santo de Dios. Y yo puedo tal vez definir todo esto de esta forma. Pecado es todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Esta es la forma más simplificativa que puedo hacer de lo que es pecado. Ahora, la Biblia nos dice, a ver si alguien me puede ayudar, con Romanos capítulo 7, en el verso 13. Vamos a ver algo importante que el escritor de Romanos se entiende que fue precisamente el apóstol Pablo. Y escribió esta carta a los hermanos o a la iglesia que estaba en Roma. Y la iglesia de Roma se componía de judíos y no judíos, lo que la Biblia denomina o expresa como gentiles. Así que Romanos 7:13, ¿qué dice? Todo lo que es bueno a mí me es hecho muerte,
pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Así, en este verso, lo que me llamó la atención de las palabras del apóstol Pablo, dice, sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, dice, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice que el pecado se manifiesta, y él usa una palabra interesante, dice, sobremanera pecante. Quiere decir que el pecado, por muy grande o pequeño que lo podamos ver, simplemente su fin es provocar algo de sobremanera pecante. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sobremanera? Según lo que pude descubrir, significa ir más allá de lo que está permitido por un límite o medida. Así que sobremanera estamos precisamente hablando de que el pecado, por muy pequeño, va a provocar que usted sea más pecador, más desobediente. Como la mentira, ¿verdad? A veces decimos, ay, que es una mentira blanca. ¿Cuántos de ustedes les gustan las mentiras blancas? A nadie le gusta la mentira. Pero ¿cuánto nos gusta decir mentiras blancas? Creo que muchos de nosotros decimos las mentiras blancas. ¿Y a qué me refiero mentiras blancas? Cuando decimos algo que sabemos que no es 100% verdad, pero lo queremos poner como que no es tan mal. ¿Verdad? Como cuando viene precisamente y llegó Axel, ¿verdad? Y como llegó a las 10:15, su papá no lo vio, pero su mamá sí. Y viene su papá y le dice, hey, ¿a qué hora llegaste? Y él mira a su mamá y su mamá le dice, oh, él llegó a las 10, exactito a las 10. ¿Verdad? Una mentira blanca. Dice, para que no te enojes, le dice a su hijo, hacemos. Tú y yo, ya sabes que no vamos a decir nada. Así que es una mentira tan sana, dentro del contexto tan profundo que estamos encontrando, vamos a ver que su intención no es mantener nada sano, sino provocar algo más. Para que la próxima que hace, sabiendo que tenía que llegar a las 10, ya esta vez ya no estaba platicando y se le fue el tiempo por platicar, ¿verdad? Sino simplemente a propósito dice, no voy a llegar yo a las 10:30. Al cabo mi mamá no dice nada. Entonces quiere decir que ese pecado blanco ahora empieza a evolucionar, a provocar algo diferente. Ahora, entonces vamos a ver las diferentes formas que la Biblia enseña. Ahora, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y ahora qué dice el 6:23? Fíjese, la paga del pecado, que sí que por muy blanco, muy pequeño, dice que provoca una muerte. ¿Qué dijo? 3:23. Sí, y después 6:23. Porque no es ese que yo leí. Cuando todos pecaron. Ahora, dice, por causa del pecado, dice, todos estamos separados o destituidos de Dios. Dios le bendiga, hermanita, pásele, pásele. Gloria sea al Señor. Así que esto es demasiado importante que podamos ver y analizar lo que es la Escritura. Así que para entrar de nuevo en serio, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Quiere decir que el que hace pecado te hace una separación con Dios. Es lo que está diciendo. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos y hay una separación. Imagínese, como ahora ya Axel sabe que llegar tarde lo está haciendo simplemente porque él dice, a mí nadie me dice qué hacer. Mi papá ya no me manda, ya estoy grande. ¿Cuál es el que les dijo? Yo ya soy un adulto, tengo 21 años. Yo decido por mí mismo. Ahora esto, según lo que estamos entendiendo, esto ahora empieza a provocar una separación de relación entre él y su papá. Porque ahora su papá ya no le puede creer que él va a decir la verdad. Y él ya no tiene la razón con su papá porque dice, yo no quiero hacer lo que dice mi papá. Así que esta provocación hay una ¿qué? Separación. Y eso es lo que pasa con el pecado con Dios. Dice, es transgresión. Dice una separación. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la de vida
mas le da vida. Es vida eterna. Así que ahora está diciendo que el pecado trae una muerte. Pero dice Axel, yo no estoy muerto. Hombre, estoy lleno de vida, tengo 21 años todavía. Me falta mucho, que me salga una cana blanca como el hermano Noé. Dice, me faltan 100 años todavía. Dice Tony. Pero aquí dice que causa una muerte. ¿Qué es la muerte que está causando? O sea, esa separación, que un distanciamiento, según él está bien, pero ha causado una muerte espiritual dentro de su espíritu. Ahora, continuando, profundizando esto, la Biblia nos dice precisamente algo que ha pasado últimamente que me ha llamado la atención. Todos creo que vemos las noticias, bueno, espero que todos, o la mayoría de las veces vemos las noticias, escuchamos las noticias, algunos por Facebook, otros por la tele, otros por la radio y otros por lo que le dice, ¿verdad? Como el hermano va a preguntar a la esposa, ¿y qué es lo que dice? Y ella le dice, dice que en México el peso ya subió. ¿Cómo que ya subió? Sí, pero subió la inflación y no, hombre, ¿verdad? Y se agarró la noticia. Si no, pregúntale a mi mamá, ella me da todas las noticias. Dice Isaías, capítulo 3, algo que está pasando hoy en día. Capítulo 3, voy a leer del verso 2 al verso 9. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, que hay una evolución, digamos, tal vez por los medios de comunicación. Algunos dicen, todo el tiempo ha sido así, tal vez. Lo que sí sabemos que por causa de los medios de comunicación, ahora lo vemos más frecuente y lo vemos más constante. ¿Cuál es la cosa que vemos constantes? Vemos los muertes, ataques, secuestros, asaltos, violaciones. Vemos tantas cosas, ¿verdad?, en las noticias. Hace poco puse la noticia, creo que hace como 3 días, y estaban diciendo que ahí en el metro golpearon a un hombre sin ninguna razón. Mataron a un policía, no sé qué pasó, estaba de civil, no estaba activo, pero se peleó con otros, acolaron, y siempre vemos violencia. Vemos, por ejemplo, los movimientos que se están dando civiles, cuando la policía mata a alguien, independientemente si fue bueno o malo, o porque sí o porque no, pero resulta, ¿verdad?, en violencia, protestas, y a veces las protestas se vuelven tan violentas que atacan los negocios pequeños, atacan a la gente que realmente ni tiene nada que ver con el asunto. Y ahí no voy a entrar en política, ¿verdad? Usted podrá decidir si usted apoya o no apoya esos movimientos, pero son tan violentos que parecen normal y natural hoy en día. Todo eso ya parece natural. Y una de las cosas que dice la Biblia en Isaías, capítulo 3, verso 2 al 9, dice: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Luego dice aquí, el 3, el capitán de 50 y el hombre de respeto y el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando, si se fija, todo lo que está pasando ahorita en nuestras vidas con gente que tienen conocido. Los consideramos líderes. Porque, vuelvo otra vez, el valiente, el hombre de guerra, estamos hablando de un soldado, el juez que representa el gobierno, el profeta que representan todos los predicadores, el adivino y el anciano, y verdad, todos los que hablan del futuro, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, bla, bla, bla. Ahora dice aquí el verso 4. Y pondréles mozos por príncipes. Quiere decir que esto es nuevo. Ahora, en este mundo, ahora hay nueva juventud que se está levantando como líderes. Y es muy interesante, ¿verdad? Hoy en día cada vez vemos políticos más jóvenes y más atractivos para el voto. Y lo podemos ver en diferentes partes del mundo. Seguimos leyendo. Y muchachos serán, dice, sus señores, verso 5. Y el pueblo hará violencia unos a los otros. Qué interesante.
que entre mejor se pongan las cosas, porque hay un sistema y nuevos líderes jóvenes, ahora dice que el mundo tomará violencia. Seguimos. Cada cual contra su vecino. El mozo, es decir, el joven, se levantará contra el viejo y el villano contra el noble. Qué interesante que ahora ya ni el joven quiere escuchar a los viejos, porque ahora quiere saber algo. Axel ya no le pregunta a su papá. Axel hace lo que, bueno, no estoy diciendo que él, estoy dando como ejemplo, papá, no te enojes. ¿Verdad? Como joven, ¿qué es lo que hacen todos los jóvenes? Yo tengo hijos jóvenes. Antes de preguntarme, ahora ellos van al internet, buscan lo que ellos quieren saber, saben la información, lo que sea, buscan la información en el internet. Ya no nos preguntan, sino al contrario, muchas veces nosotros le preguntamos al hijo, oye hijo, ¿qué quiere decir esto? Ahorita te digo, ya busquen en Google, ¿verdad? Y nos dice, interesante, pero seguimos leyendo, dice, y el villano contra el noble. ¿No se le hace interesante que ahora a los malhechores que atacan al inocente se convierten en héroes? Esa es la nueva incoherencia que tenemos en este mundo moderno. Son los nuevos héroes. Cuando antes, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá, ustedes que son de México se van a acordar, por ejemplo, de los niños héroes. Oh, son las historias que nos contaban en la escuela, los ancianos, en fin. Hoy en día ya no hay que dar la vida por el bien, ahora hay que hacer mal y si te matan, te conviertes en un héroe. Dice el villano contra el noble. Seguimos verso 6. Cuando alguno trabare de su hermano, de la familia de su padre, le dijere, ¿qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe y sea en tu mano esta ruina. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que ahora estamos hasta culpando unos a otros. De verdad, ya no buscamos la causa del factor, sino a quién echarle la culpa, porque es más fácil culpar a alguien. Así que cuando su papá se enoja con Axel porque llegó tarde, empiezan a alegar, la mamá le dice, cálmate, y al rato tú tienes la culpa, ¿verdad? Echarle la culpa a la mamá y dice, pues si yo le dije que llegara tarde, sí, tú siempre encubriéndolo y tapándole todo. Es una situación grave. Lo seguimos leyendo. Dice, verso 7. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Es decir, que ahora, ¿verdad? Tiene uno excusarse, no, a mí no me pongas como él. Hay que tomar la responsabilidad del problema. Seguimos leyendo. Pues arruinará esta Jerusalén y Judá caído, porque lengua de ellos de sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Pero la Escritura dice que todas estas acciones, consciente o inconscientemente, han sido de rebelión contra Dios. Sin darse cuenta, sin hacerlo con esa intención. ¿Cuántos de ustedes hacen algo con la intención de estar en contra de Dios? No, nadie lo hace. Pero a veces hacemos cosas, ¿verdad?, que de repente no están bien y dice que estamos haciendo contra Dios. Seguimos leyendo. Dice, la apariencia del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. Así que, más sin embargo, dice aquí, que como esa predicación, como Sodoma, cuando hace Sodoma está refiriéndose a una ciudad que fue destruida por Dios por la causa del pecado. Fue tan grande el pecado que causó la destrucción de esa ciudad. Ahora, volviendo a esto, el autor y el origen de este pecado, según la Escritura, porque si vemos algo y decimos, si todo está tan mal y es tan feo, ¿por qué? ¿Cómo pasó? ¿Cómo comenzó? Según la Escritura, dice en Apocalipsis 5:11, y esto es simplemente vamos a entrar un poquito en términos general, dice, y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. La Biblia está hablando ahora de un seres, dice que son millones, y cuando hablamos de millones estamos hablando cantidad infinita de muchos, que dice que mueran al trono de Dios.
Ahora, estos ángeles son seres espirituales, no son seres como usted y como yo, ¿verdad? No son de carne y hueso, son espirituales. Pero si seguimos poniendo atención a la Escritura, dice la Biblia, ¿verdad? Como en más de aproximadamente unos 300 diferentes lugares, la Biblia hace siempre referencia a ángeles. Y cuando está hablando de ángeles, está hablando de seres que representan de Dios de una u otra forma. Y dentro de esto, hay uno de ellos, de estos ángeles, que según la Escritura lo denomina que fue un ser muy especial. Dice que fue tan especial que el día que este ser fue creado, este ángel, fue tan especial que recibió toda la atención del mundo, del universo, de su creación. Al punto que recibió un rango, que es un rango, es una posición, una asignación tan importante, llamada arcángel. Porque ACR quiere decir jefe, mandás, príncipe. Así que arcángel quiere decir que es un ángel principal. Y dice la Escritura, según cuando leímos, o vamos a leer ahorita la Escritura, dice que este ser fue formado con las mejores piedras preciosas que se encuentran. La mejor música fue entonada en el día de la creación de este ser. Así que esto nos indica que es un ser demasiado especial en su creación. Vamos a ver un poquito qué dice Ezequiel. Capítulo 28. Y vamos a leer del verso del 12 al verso 19. Pero lo que usted busca esa escritura en su Biblia, yo voy a leer aparte Isaías 14:12. Porque este ser tan importante y tan especial, dice que su nombre que había recibido, dice, este arcángel se llamaba o se llama Lucero o Lucifer, que quiere decir estrella de la mañana. O sea, ¿se imagina qué tan importante? Dice Isaías 14:12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las gentes. Quiere decir que este ser, si usted pone atención, caído del cielo, quiere decir que es un ser que estuvo en presencia de Dios, pero ahora este ser dice, debilita a la gente, es decir, trae una influencia sobre usted y sobre mí. Esta influencia, ahorita vamos a ver más a profundidad lo que dice Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Voy a tratar de apurarme porque no quiero que usted se me aburra ni se me duerma, sino voy a apurarme rápidamente. Ezequiel 28, 12 dice, hijo del hombre. A ver, ¿quién me ayuda? Porque quiero que usted, yo quiero que usted lea la escritura y no diga que yo estoy diciendo la escritura. Porque eso le va a ayudar a usted a entender un poquito la escritura. ¿Verdad? Verso 12 en adelante, al 19. Y vamos a ir verso por verso. Verso 12. Dice, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? La palabra dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Quiero que pongamos ahí un momento. Dice que este ser, dice, está lleno de perfección, de sabiduría, dice, acabado, lleno de hermosura. Quiere decir que es un ser atractivo. No es un ser que usted le va a decir que no. Y es por eso que es el problema del pecado. Porque se presenta atractivamente. No se presenta en una forma. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes si va caminando y mira una víbora, usted sigue caminando? No, usted para inmediatamente. Sea venenosa o no sea venenosa, ¿verdad? Paramos y nos alejamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente, nuestro cerebro manda una señal y dice, peligro. Puede haber muerte, no sabemos si es venenosa. Pero si usted está caminando y mira un conejito, usted está, ¡ay, qué bonito! Ay, a ver, dame un chicle, vamos a ver si va a chicle. No te va a
de atraer al animal porque lo mira inofensivo. Quiere decir que este ser se presenta atractivo, que usted le llama la atención. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría, de hermosura y de perfección. O sea, dice, no puede ser malo. ¿Qué tiene de malo esto? No puede ser. ¿Qué dice el verso 13? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onix, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero dice que este ser, dice, también estuvo en medio del Edén. Recuerda, en medio del Edén, según la escritura, aparte de los animales, las frutas, dice que había 4 seres. Si usted recuerda, y si no recuerda, yo le voy a enseñar. En el medio del jardín del Edén, dice que estaba Adán, estaba Eva y Dios, porque Dios venía y hablaba con ellos. Pero también de repente llegó otro ser, lo cual dice la Biblia que llegó en forma de serpiente, que era mismo Satanás disfrutado y empezó a hablar con él. Así que si identificamos este ser dice que estuvo en el Edén, pero el día de su creación, si usted mira, toda piedra preciosa fue su vestimenta. Y esto es tan interesante porque este ser quiere decir que le gusta lucir. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ir todo greñudo como yo, no, ¿verdad? Para decir, no. Pero dice que le gusta lucir. Y como le gusta lucir, la persona se va a decorar siempre para relucir. Y todos lo hacemos hasta cierto punto, ¿verdad? Buscamos la mejor camisa, que esté planchada. Al mismo ejemplo, el hermano le dice a la hermana, ¿ya lavaste mi camisa? No, sí, a ver, quiero ver. No la planchaste. No, dice, no me la pongo hasta que la planche. ¿Verdad? Y quiere que se vea uno bien. Pero dice que toda piedra quiere decir que le empieza a traer todo tipo de decoración. Quiero que pongamos atención. Y no solamente dice, sino que hubo música en su creación. Quiere decir que este ser usa todos estos atributos como influencia. Y es por eso que la música tiene un sistema muy poderoso en muchas personas. Por ejemplo, y esto lo sé porque tengo personas que han estado en la milicia, amigos míos. En este caso voy a dar un caso específico de un amigo, que cuando iban a salir al combate allá en el Medio Oriente, estaba en el ejército americano, y sabían que hay peligro, sabían que tenían que ir a confrontar al enemigo, sabían que iban a estar en medio de la muerte. ¿Quién quiere ir al medio de la muerte? Nadie. Entonces dice que les ponían, en lo que van al vehículo les ponen música. Y la música es música que empieza a decir las palabras, soy invencible, yo puedo. O sea, están psicológicamente preparando el sistema neurológico para que ellos digan, voy a llegar y vamos a pelear y vamos a matar. Ellos no saben si van a regresar vivos o van a perder. O sea, tiene una influencia la música. ¿Cuántos, lamentablemente, hoy en día todo el mundo quiere vestirse, actuar como, ¿verdad?, los famosos cantantes? ¿Y por qué los conoce? No los conoce porque se visten bien, sino por la influencia de la música. Y es tan influente la música que como ellos se vistan, a la persona no le importa, no le interesa, porque aprecia la música y sus palabras. Pero ahí lo dejo, usted haga su propia deducción. Siga leyendo, hermano. En el verso 14. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Este ser, dice, le gusta andar hasta el medio del fuego. Y este ser dice que era protector, o sea, tenía un trabajo de proteger. Esto es interesante porque estamos a ir explorando más al fondo. Verso 15, hermano. Quiero apurarme un poquito. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero este ser tan perfecto, hubo un momento, dice, que se encontró en este ser maldad. ¿Y qué es maldad?
Maldad viene o se deriva de la palabra malicia, es decir, de hacer cosas malas. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice que eras perfecto en tus caminos, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Es decir, empezó él a venderse a sí mismo. Y esa es la situación. ¿Recuerdan el ejemplo de Axel? No, yo ya tengo 21, mi papá no va a decir qué voy a hacer. Se empieza a venderse que él puede solo, que él no necesita a su papá, él no necesita a su mamá. Él ya dice, no, yo puedo, yo ya soy hombre. Ya hasta le cambia la voz, yo soy hombre. Con tal de que animarse. Dice que él, entre más se autovendía, más empezaba a crecer en él lo que vino a ser su propia destrucción. Siguiente verso, hermana, por favor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Qué interesante. Entre más, en vez de mejorar, dice que más se empezaba a llenar de sí mismo. Esto causó precisamente más maldad en su corazón. Y el 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Pero esto causó un juicio a este ser. El juicio vino a este ser que Dios le dijo, serás ceniza, serás nada. Esto ha provocado una guerra espiritual desenfrenada. Por eso influye en usted y en mí a que hagamos o desobedezcamos las cosas de Dios. Porque se ha constituido enemigo directo de Dios. Lo mismo que podríamos definirlo de esta forma. Entre más lo hagan ustedes hacer menos, a veces, ¿verdad?, agarramos más coraje y queremos demostrar lo contrario. Este ser, al ser desechado por completo, quiere deshacer todo lo que tenga que ver con Dios. Y una de las cosas es que de toda la creación que se encuentra en el universo, dice la Biblia que Dios lo creó por pronunción de palabra, excepto usted y excepto yo. El ser humano es el único ser que no fue construido por palabra, formado por palabra, sino al contrario, tomó el tiempo de Dios para ser formado, puso el espíritu de Él de vida en nosotros y dice que venimos a ser semejanza de Dios. Eso nos convierte en enemigo número uno de este ser. Por eso influye el pecado para que usted no haga caso. Y el verso 19. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y el día de hoy, este ser precisamente es el ser de espanto para todos. Obviamente hay unos que creen que es fascinante. Y lo interesante que hoy en día, especialmente en los últimos años, y usted lo puede ver en los premios Grammys y todos los programas, cuando vienen muchos de estos artistas a dar su show, traen cosas del maleficio. Quieren aparentar de que este ser no es maligno, no es malo, es bueno y que le trae beneficios. Pero cuando estudiamos su origen, vemos que nada de bueno tiene para nosotros. Por lo tanto, este personaje, el cual podemos ver en esta evidencia bíblica, desde su creación hasta ahora, se ha constituido como el enemigo número uno de Dios y quiere que usted nunca sirva a Dios. Él quiere que usted no crea a Dios. Él quiere que usted no quiera saber nada de Dios. Al punto que hasta la gente a veces llega uno a molestarse cuando le hablan de Dios. No, se enojan y les entra furia. ¿Por qué? Si lo único que dice Dios, que seas bueno. Hay dos mandamientos que Dios puso. Dice que se resume todo este
corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haces estos dos y cumpliste toda la ley. O sea, ¿qué tan simple? Y la gente no quiere saber nada de lo que tenga que ver bueno para Dios. Ahora, continuando obviamente dentro de esto, podemos ver que este ser ha influenciado tan profundamente, pero este juicio, dice la Biblia, que ha causado que Dios prepare lo que se conoce como un lago de fuego, preparado para este ser y todos sus seguidores, porque este ser influenció tanto que dice la Biblia que hasta 3/4 partes de ángeles fueron siguiéndolo a él. Imagínense el tipo de influencia que él tiene para provocar que los otros ángeles se rebelaran contra Dios. Ahora, este ser tiene un juicio ya establecido, pero él no quiere ir, solo él quiere llevárselo a usted. Por eso, cuando dijimos al principio, primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, hay una solución, se llama Jesucristo. Esta solución está disponible para usted y está disponible para mí y todo aquel que él quiera. No hay que pagar nada, no hay que hacer nada. Lo único que usted tiene que hacer en realidad es aceptar en su corazón que usted lo necesita. Que usted se arrepiente, que usted ha vivido sin él. Y no estoy diciendo que usted ha vivido sin creer en él. Ha vivido sin él. Porque para creer muchas cosas, nosotros creemos, pero no que sí que vivimos con él. Pero cuando vivimos fuera de él, hemos hecho las cosas que desagradan a él. Pero él quiere que usted sea diferente, que yo sea diferente. Él quiere que haya un cambio diferente en todos nosotros. Él quiere lo mejor. Él quiere que su familia sea lo principal en usted. ¿Sabe usted que Dios dice que Él es un Dios de familia? Desde el principio que Él formó al hombre y a la mujer, Él formó el núcleo familiar. Dentro de ese núcleo familiar, hoy en día, si vemos la sociedad, ataca el núcleo familiar. No quiere que exista el núcleo familiar. Al punto que hasta hoy en día te dicen, no necesitas ni casarte para ser feliz. ¿Por qué? Porque el casamiento representa núcleo familiar. Esa es la única razón. Obviamente, ¿verdad? Que hay otras cosas que influyen, pero esto es lo esencial. Y usted tiene que acordar que Dios quiere lo mejor para usted. Quiere que usted sea sobresaliente. Él no quiere que usted viva derrotado. Si dice la Biblia que Él es un Dios de victoria. Como Dios de victoria, quiere darle a usted la victoria. Gloria sea al Señor. Él quiere lo mejor en todas las áreas. Pero, para poder separarse de estas cosas, es necesario identificar que el autor del pecado no trae nada bueno para nosotros, sino al contrario. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de la humanidad. Dice que envió a su Hijo unigénito. No solamente a deshacer las obras del diablo, sino dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Se nos ha dado una esperanza. Dentro de esa esperanza, Él ha dejado un libro que realmente nos instruye en las diferentes áreas que usted y yo necesitamos. Hoy en día, por ejemplo, cuando usted, no sé cuándo usted ha ido recientemente al médico, pero regularmente cuando usted va al médico, usted espera recibir un diagnóstico. Y cuando usted recibe un diagnóstico, también usted espera recibir una medicina. O la medicina que le van a recetar o la receta. Y usted espera que esa receta le traiga el beneficio a quitarle el mal. ¿Verdad? Por eso que vamos. Pero a veces el sistema es solamente medicina. Medicina que trae, lamentablemente, efectos secundarios. Pues sí, mi papá era una persona que estaba bastante enferma. Y dentro de esa enfermedad, porque le dio Alzheimer, le dio embolio cerebral y muchas cosas que le pasaron dentro de él, la diabetes, en fin. Pero una medicina provocaba otros efectos.
Así que le daban otras medicinas para los efectos. Pero esa otra medicina que era para los efectos también causaban otros efectos. Existe que mi papá parecía una farmacia, eran como 10 pastillas que se tenía que tomar en la mañana y en la noche. Podemos ver la gran... Ahora, al Dios que presentamos, dice que Él no quiere que vivas de una forma y tengas que tener consecuencias secundarias. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú vivas feliz. Yo no sé si usted quiere vivir feliz. Yo quiero vivir feliz. Y como yo quiero vivir feliz, quiero que mis hijos sean felices. ¿Verdad que usted quiere que Axel sea feliz? Yo estoy seguro que sí. Si no, no lo hubieran traído. Porque queremos que sea feliz. Todos queremos esa felicidad, pero la felicidad se encuentra en Jesucristo. Dice Juan 3:17, dice, porque Dios no mandó al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Traté de ser lo más breve posible. Yo sé que mañana tiene que trabajar Axel y no queremos que se desvele, ya que pasan de las 10 de la noche y te vas a meter en problemas. Así que yo estoy contigo. No se crean, yo estoy bromeando con Axel. Ni su mamá ni su papá me han dicho nada, yo estoy bromeando con él.